Saludos cordiales. Soy Jenis del Carmen Patrón Antequera, economista, especialista en administración de empresa, magíster en educación. Pertenezco al programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainún, seccional Cartagena. En esta oportunidad socializaré algunos puntos de importancia alrededor de la apertura económica, teniendo en cuenta que la apertura económica es un factor importantísimo dentro de todo este proceso de globalización en el que está inmersa la administración de los negocios internacionales. Acorde a Arthur Anderson, él concibe la apertura económica como un proceso mediante el cual los países que participan el proteccionismo económico abren sus fronteras al comercio internacional y a la inversión extranjera. La apertura económica de los países favorece las actitudes tendientes a la globalización de la economía mundial. Es decir, que con este concepto, ¿qué sucede? Que las economías tienden entonces a dejar de lado poco a poco ese sistema proteccionista y se van relacionando más a una libertad de mercado que de alguna forma, de alguna manera va a ir garantizando un mayor flujo desde el punto de vista de la inversión extranjera y un mayor acercamiento desde el punto de vista del comercio internacional entre estos países que decidan adoptar esta apertura económica en este medio de globalización. Recordemos que con la globalización se le apunta a la mundialización de la economía, y si se le apunta a la mundialización de la economía, pues la apertura económica se considera un elemento de importancia y que va a estar amarrado y va a estar relacionado con aspectos de tipo políticos también, de tipo social, cultural, ecológicos, ambiental, tecnológicos, entre otros. Dentro de las características de la apertura económica encontramos la baja o nula intervención o regulación del gobierno en las operaciones del comercio internacional. Si en el concepto anterior habíamos mencionado que se va a dejar de lado el proteccionismo, esto nos debe de llevar precisamente a una baja o a una nula intervención por parte de las regulaciones del gobierno, lo que a su vez va a llevar a la liberación de la economía. Entonces se va a dar o se va a gestar una interacción en el marco de un libre mercado, donde a su vez el proteccionismo tiende a ser nulo con relación a qué? A la producción nacional, lo que va a llevar también a que se dé o se genere una disminución en las políticas subsidiarias de apoyo a los sectores productivos nacionales y también a las exenciones de los impuestos a las importaciones. Es decir, que con estas características lo que se busca y a lo que le apuesta esa apertura económica es eliminar las barreras que puedan estarse interponiendo en todo ese proceso de comercio internacional que se va a ir gestando entre los países. Continuando con estas características de la apertura económica, encontramos incentivar la competitividad en los mercados internacionales. Aquí lo que se pretende es que las diferentes empresas que entran a interactuar en los mercados internacionales sean competitivas. Esto necesariamente los va a obligar a que el producto que saquen a los mercados internacionales sea un producto de mayor calidad y pues con unos precios muy asequibles en los mercados para poder competir. Identificar las alternativas de posibles oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque es que ya no solamente las empresas se van a dedicar a vender en un mercado nacional, ya tienen una gran alternativa en los mercados internacionales, donde para ellas pueden empezar a identificar las oportunidades. Esto pues para el país que se acoge a la apertura económica va a generar un fomento en las exportaciones y en las importaciones. Va a estimular también un mayor flujo de capital en el ámbito internacional.
y lo que va a generar también una mayor movilidad de los factores de producción entre países. Cuando estamos hablando de esta movilidad de los factores de producción, es que entre los países no existan restricciones para que se pueda dar la movilidad de los factores tradicionales como lo es la tierra, como lo es el trabajo, como lo es el capital y adicionalmente el factor de la tecnología que es tan importante en estos momentos. Ahora bien, concluyendo ya lo relacionado con las características de la apertura económica, podemos afirmar que se identifica con la gradualidad, con la selectividad y con la reciprocidad. Con la gradualidad, ¿por qué? Porque en estos procesos de apertura económica se recomiendan que sea de manera gradual, de tal manera que los sectores de la economía puedan ir preparándose para poder ser competitivos en los mercados internacionales. Ahora bien, en cuanto a la selectividad, todo el sistema de gobierno debe identificar qué sectores productivos de su economía pueden abrirse rápidamente a los mercados internacionales, pero también debe de cerciorarse de qué actividades económicas internamente necesitan primero prepararse para poder competir en los mercados internacionales. Teniendo en cuenta que en el proceso de apertura económica, al darse una libertad en los mercados, pueden ingresar a el país productos que vengan de otros países, que pueden y van a competir con las empresas nacionales. Entonces, en ese punto de selectividad, hay que mirar cuáles son esas actividades económicas, cuáles son esas empresas que están en esas actividades económicas que pueden competir frente a los productos que están importados y que de igual manera pueden competir desde el punto de vista de las exportaciones en los mercados internacionales. Y finalmente la reciprocidad. En el marco de la apertura económica se debe dar y se debe gestar un gana-gana teniendo en cuenta las relaciones no solamente del comercio internacional, sino también de las finanzas internacionales con relación a los países que están interactuando. Muchas gracias.